Jimmy regresó. Llevaba en sus manos una bola blanca peluda. A pesar de sí misma, Nicola sonrió. «En verdad que están muy lindos», exclamó. «Y no podemos quedarnos con los tres. Entonces, este se irá con tía Alice. Estoy segura de que no lo aceptará. Si es así, lo traemos de regreso con nosotros al día siguiente», explicó Jimmy. Insinuaba que traerían otras cosas. Nicola se hundió en el silencio. Su hermano puso al gatito en la mesa. «Te he apuesto una cosa», dijo él, «que cuando tía Alice conozca a Bola de Nieve, como llamaré a este gatito, se va a enamorar de él». «Pides un milagro», respondió Nicola. Los dos hermanos partieron a la mañana siguiente. Bola de Nieve iba en una canasta que Nicola había forrado con una bonita tela color de rosa y la decoró con moños de satén en el asa. Era un regalo muy atractivo. Mientras avanzaban por los polvorientos caminos, Nicola iba deseando que Jimmy nunca se hubiera dado cuenta de la colección de pinturas de su tía. Después de un largo trecho en silencio, ella preguntó: «¿Qué responderás si tía Alice te comenta que ha descubierto la ausencia de las pinturas que robaste y también de las miniaturas?» «Si quieres que te diga la verdad», respondió James. «Como era la primera vez que robaba algo, actué con cierta timidez. ¿Por qué? Debí tomar mucho más y ahorrarme esta segunda visita. Esta vez no tengo intenciones de ser tan cauto». Ella se estremeció. Sabía que tenía la intención de llenar el gran baúl en el que Nicola había hecho meter su ropa. «Es demasiado grande para una noche», había protestado cuando él le indicó que así lo hiciera. Jimmy no se molestó en responder, así que Nicola incluyó varias enaguas almidonadas que en realidad no necesitaba, y, además, a las doncellas no les resultaría extraño que hubiera tanto espacio en el baúl. Siempre le encantaba viajar con su hermano, y si el propósito hubiera sido diferente, habría disfrutado mucho del panorama. Las flores de primavera que crecían en las orillas eran preciosas. De pronto, cada momento los acercaba más a casa de su tía, y eso aumentaba su temor. Estaba segura de que Lady Hartley sospecharía algo. Como de costumbre, Jimmy estaba decidido a salirse con la suya, y no dio a su tía la oportunidad de hacerle sentir que no deseaba recibirlos. Se limitó a enviarle una carta diciendo que estaba ansioso de verla nuevamente, que pasarían la noche en su casa porque de lo contrario, como ella comprendería, resultaría extenuante para los caballos. Llegaron a la casa y a Nicola le pareció más fea de lo que recordaba. Un lacayo con gesto desagradable los esperaba en la puerta. Ella supo que, como el resto de la servidumbre, resentía el trabajo extra que la visita de ellos significaba. Jimmy, sin embargo, se mostró encantador con todos. Saludó al sirviente como si fueran viejos amigos y dijo al mayordomo que estaba encantado de volver a verlo. Encontraron a Lady Hartley en el salón, con expresión poco hospitalaria. «Buenas tardes, tía Alice», saludó Jimmy con la mayor efusividad. «Es un placer volver a verte». «Tengo mucha curiosidad por saber qué los trajo de nuevo», respondió Lady Hartley con un tono indiferente. «La respuesta es muy sencilla», respondió Jimmy. «Te trajimos un regalo». Y depositó la canasta que contenía a Bola de Nieve a los pies de la anciana. «¿Un regalo?», empezó a decir, y miró la canasta. «¿Qué es?» «Un gatito. Se llama Bola de Nieve. De pronto, cuando ya nos habíamos ido la vez pasada, me di cuenta de que era algo que hacía falta en tu casa. Pero si no me gustan las mascotas», afirmó Lady Hartley, sin apartar la vista de la canasta. Bola de Nieve se había dormido durante el trayecto, y se veía muy dulce sobre la tela color de rosa. Ni Jimmy ni Nicola pronunciaron palabra. Entonces, después de un momento, Lady Hartley comentó: «Es un gato muy bonito. Nunca había visto uno que fuera todo blanco. Bola de Nieve es único y es por eso que quisimos, tía Alice, que fuera para ti». «La verdad, no pienso», empezó a decir Lady Hartley. Antes que pudiera terminar la frase, Jimmy sacó a Bola de Nieve de la canasta y lo colocó en su regazo. Como si no pudiera evitarlo, Lady Hartley estiró la mano para evitar que el gatito cayera. Entonces Bola de Nieve empezó a ronronear y ella dijo, como si le arrancaran las palabras: «¿No hay duda de que es una criatura muy dulce?»
Eso fue lo que pensé, aseguró Jimmy con satisfacción. Y será una compañía para ti, tía Alice. Nicola estaba segura de que le respondería que no quería ninguna compañía. De pronto advirtió que su tía no estaba escuchando. Miraba a Bola de Nieve con una expresión en sus ojos que Nicola nunca le había conocido antes. Jimmy le dirigió una mirada divertida. Era inútil. Él siempre tenía razón y una vez más se había salido con la suya. El mayordomo entró con la habitual diminuta copa de jerez. Después subieron a cambiarse de ropa para la cena. Transcurrido ese lapso, ya era notorio que Lady Hartley estaba completamente cautivada con el nuevo habitante de su casa. «Te lo dije», comentó Jimmy mientras se dirigían a sus dormitorios. Nicola le hizo una mueca juguetona, pero se sintió más tranquila. Al menos habían dado algo, lo que era mejor que solo tomar. Más tarde esa misma noche, Jimmy llegó al dormitorio de Nicola. Llevaba 2 pinturas consigo. Ella estaba casi dormida. Había adivinado, cuando se subieron para acostarse, que él tenía intenciones de visitar las habitaciones cerradas. Así que dejó 2 velas encendidas. Con alivio, la joven notó que las pinturas que llevaba no eran muy grandes. Jimmy colocó una sobre la cama. «Esta es de Van Leyden», explicó, «y se llama Una joven pareja». A Nicola no le pareció muy atractiva. Sin embargo, alguna vez escuchó a su padre mencionar a Van Leyden. Estaba casi segura de que fue alumno y admirador de Alberto Durero. Jimmy le mostró otra. «Esta es de Mabuse, un pintor flamenco». Era un excelente retrato de una joven poco atractiva, aunque magistralmente realizado. Como si Jimmy se impacientara porque Nicola no mostraba mayor entusiasmo, se alejó y salió de la habitación, dejando las pinturas sobre la cama. Apenas podía creer que se hubiera ido. Entonces pensó que, como no se despidió de ella, regresaría después. «No puedo creer», se dijo, «que haya robado más pinturas». Se levantó de la cama y depositó los 2 cuadros en el fondo de su baúl y empezó a meter la ropa que las doncellas colgaran en el armario. En ese momento entró Jimmy. «¿No habrás tomado alguna más?», dijo ella, pero era un comentario absurdo. Llevaba una mucho más grande. La puso sobre la cama. A la luz de las velas, Nicola pudo observar que en verdad era hermosa. Se llama La Virgen en el Jardín de Rosas y es de Lochner, explicó Jimmy. «Cuando el marqués lo vea quedará fascinado». «Pero es demasiado grande», se quejó ella. «Puede guardarse en tu baúl». Jimmy se acercó al baúl y sacó las cosas que Nicola había guardado, y también las 2 pinturas que escondiera en el fondo. Nicola no prestaba atención a lo que hacía. Pensaba en lo hermosa que era la pintura, y que le habría encantado que fuera suya. La Virgen, con el niño Jesús en su regazo, estaba sentada en un trono. Iba vestida con una elaborada túnica de seda que se desplegaba frente a ella. En el fondo había numerosos ángeles alados. Toda la composición era bellísima y ejecutada a la perfección. Al mirarla, pudo entender por qué Jimmy deseaba llevársela. No obstante, era imposible creer que alguien pudiera perder tal tesoro y no percatarse de ello. «Sabía que te parecería hermosa», decía Jimmy mientras regresaba a su lado. «Estoy segura de que es un verdadero riesgo robarla. Dudo que tía Alice tenga siquiera idea de que la tenía. Fíjate en la cantidad de polvo que tiene el marco». Enseguida tomó la pintura y la colocó en el baúl con todo cuidado. Con sorprendente habilidad puso parte de la ropa encima del cuadro. Después colocó las otras 2 pinturas. Nicola, sentada en la cama, comprendió, por la expresión reflejada en el rostro de su hermano, lo complacido que se sentía consigo mismo cuando terminó. Se acercó a ella. «Levántate temprano», le ordenó, «y recoge todo lo demás antes que vengan a despertarte». Como Nicola no dijera nada, prosiguió: «Amarra las 2 tiras y asegúrate de no dejar nada afuera, para que las doncellas no necesiten abrirlo». Nicola pensó que le daba instrucciones como si fuera una recluta. Se dio cuenta de que él tenía miedo de perder algo que podría ser de gran importancia para Kingskip. «Está bien, Jimmy», replicó en un susurro. «Haré lo que dices. Eres una buena chica. Que duermas bien», sonrió, y la besó. Salió y Nicola lo escuchó entrar en su habitación. Entonces se levantó y guardó todo, excepto el traje que usaría al día siguiente,
y el camisón que tenía puesto. Colocó las enaguas almidonadas al final. Comprendió que Jimmy tenía razón. Sería peligroso que una doncella percibiera lo lleno que estaba el baúl, en comparación a cuando lo abriera. Cuando volvió a la cama, Nicola tuvo dificultad para dormirse. No dejaba de pensar en que era un delito robar algo tan hermoso como la Virgen en el Jardín de las Rosas. Había algo espiritual en la pintura. Sentía al mirarla, como si vibrara hacia ella. Estaba segura de que era la fe emanada de quienes habían sentido adoración al contemplarla a través de los años. Se convirtió en algo sagrado que podía bendecir a quienes invocaran a la Virgen. Aun cuando la pintura se encontraba ya oculta dentro de su baúl, Nicola se sorprendió, de pronto, rezando a la Virgen. Le pidió que ayudara a Jimmy y que impidiera que se descubriera lo que estaba haciendo. Fue una plegaria elevada con mucho fervor. No pudo evitar preguntarse cómo podrían seguir así, indefinidamente. Tal vez volviendo una y otra vez a robar pinturas a tía Alice, o haciendo otra visita a Lord Mercy, y a cualquiera que tuviera pinturas valiosas. Ayúdanos, ayúdanos, imploró Nicola. Pensó que la Madre de Dios con el divino niño la escuchaba. Ya estaba vestida cuando la doncella acudió a las 8 de la mañana. Se levantó muy temprano, señorita, comentó. Nos espera un largo camino, respondió Nicola, y tengo muchas cosas que hacer en casa. La doncella sonrió. Siempre es lo mismo cuando uno sale. Al regreso hay el doble de cosas pendientes, comentó. Es verdad, asintió Nicola. Miró a su alrededor para asegurarse de que no dejaba nada. Cuando bajó a desayunar, encontró que su tía ya estaba ahí. Alimentaba bola de nieve con la leche contenida en un platito. Durmió toda la noche en mi cama, dijo a Nicola, y no me despertó ni una sola vez. Habló con el tono de voz de una orgullosa madre que acabara de descubrir que su criatura era genial. Sabía que era justo lo que necesitabas, comentó Jimmy con satisfacción, y mantendrá alejados a los ratones. Primero tendrá que crecer un poco, opinó Lady Hartley. Y casi por primera vez desde que la conocían, lanzó una risa espontánea. Nicola pensó que no había duda de que Jimmy la hizo más feliz de lo que nunca había sido. El mundo podría pensar que era una injusta transacción, un gatito sin valor, a cambio de 3 obras maestras que, sin duda, eran invaluables. No obstante, se dijo Nicola, nadie podría poner precio a la felicidad. Recuerda, tía Alice, comentó Jimmy cuando ya se iban, que Bola de Nieve primero debe comer pescado, mientras es pequeño, y cuando crezca, pollo. Me alegra que me lo digas, dijo Lady Hartley. Deberá hacer una comida en la mañana y otra por la noche. Y sé que el conejo no es buen alimento para los gatos, agregó Jimmy. Lady Hartley no se perdía una sola palabra. Cuando ya se alejaban, Nicola preguntó a Jimmy, ¿cómo es que sabes tanto acerca de gatos? Hice mi tarea y pregunté a Bessie qué acostumbra dar a los nuestros. Debo admitir que nunca había visto a tía Alice mostrarse más humana y jovial. Anota puntos buenos a mi favor, indicó el joven. Cuando llegaron a casa, Jimmy limpió las pinturas lo mejor que pudo. Nicola admiraba a la Virgen en el Jardín de las Rosas, cada vez que podía hacerlo. Pero 2 días después su hermano se la llevaría, y nunca más volvería a verla. Sentía como si la Virgen le hablara, transmitiéndole que no solo eran escuchadas sus plegarias, sino que la propia Virgen la bendecía. «Cuánto me gustaría que pudiéramos conservar esa pintura», comentó con tristeza a Jimmy. «También yo», confesó él. Nicola titubeó y entonces dijo, «¿No crees que podríamos cambiarla por alguna de la casa que no fuera tan hermosa como esta? La robé por Kingskip. Si la conservara para mí mismo y para nuestro placer, sentiría que estaba haciendo trampa», respondió él con dureza. Nicola se rió. «Creo que en cierta forma entiendo tus retorcidos principios». Jimmy no contestó y ella añadió, «Si tuviera suficiente dinero, te la compraría». «Eso es lo que hará el marqués de Richmond». Nicola sabía que sería un largo trayecto hasta la casa de Lord Richmond. Por fortuna, los caballos que poseían eran fuertes y jóvenes. Siempre y cuando tuvieran un buen descanso después del viaje, no sufriría ningún daño. El martes de la semana en que partirían, Jimmy comentó, «Debí decirte que te compraras un vestido nuevo.
¿Un vestido nuevo?, repitió asombrada Nicola. Bueno, el marqués es uno de los hombres más acaudalados de Inglaterra, así que sus reuniones son muy elegantes. Nicola lo miró consternada. ¿Quieres decir que el marqués es joven y tendrá invitados? Calculo que tiene unos 33 o 34 años, y es muy probable que hospede a sus amigos. Yo pensé que sería más o menos como Lord Mersey. Ella no había imaginado que un hombre joven fuera un ferviente coleccionista de pinturas, y tampoco que no estarían a solas con el marqués. Será mejor que no vaya contigo, sugirió apresuradamente. No seas ridícula. ¿Cómo podría arreglármela sin ti? ¿Y por qué no? ¿No vas a robar algo al marqués? Vas a llevarle algo. Lo sé, pero deseo que te muestres triste cuando le diga que necesitamos vender cosas de nuestra propia casa. Y también, como eres tan bonita, lo distraerá tu atractivo y eso evitará que haga demasiadas preguntas. Nicola lo miró con profundo asombro. Nunca habías hablado así. El marqués de Richmond es muy diferente a la gente que ya hemos visitado, respondió Jimmy. Y con tono burlón añadió: observé al viejo Mersey, que aunque es un anciano, te admiraba, y no hay duda de que te comparaba con la Venus que tiene colgada en sus muros. Nicola se rió. Ahora nos causa risa, pero no tengo nada decoroso para presentarme a esa mansión tan lujosa. Y supongo que no hay tiempo para comprarlo. No, a menos que tuviera alas para volar hasta Londres, o que alguno de los fantasmas de la casa tuviera una varita mágica. Jimmy se encogió de hombros. Muy bien, tendremos que aceptarle tal como estás, aunque debía haberlo pensado antes. Nicola opinó igual, mas casi nunca pedía a su hermano algo para su uso personal. Sabía que él deseaba que todo se gastara en la casa. Subió a su habitación para ver lo que colgaba en su guardarropa. Comprobó que todo era poco adecuado. Como no había dinero para lujos, ella misma se hacía sus vestidos. Tenía gran habilidad, y las telas no eran costosas. ¿Qué haré?, se preguntó consternada. Recordó la túnica de seda de la Virgen y su pregunta fue casi una plegaria. Estaba segura de que la Virgen comprendería lo importante que era para ella poder ayudar a su hermano. Fue entonces que pensó en las cortinas que cubrían una de las camas con dosel. Eran de seda pura y en el tono azul turquesa de los escarabajos de Egipto. En el Oriente siempre ha sido un color de buena suerte, su madre le había comentado, y como tu padre ha colocado ahí algunas de sus pinturas más exóticas, me pareció apropiado. Era una habitación reservada para huéspedes especiales. Últimamente permanecía desocupada, ya que Jimmy no había podido invitar a nadie importante para hospedarse con ellos. Discurrió que con ellas podría hacerse un bonito vestido. ¿Mas tendría tiempo suficiente? Corrió hacia el dormitorio para quitar las cortinas. Enseguida bajó a la cocina donde Bessie pelaba guisantes frescos. El señorito James me pidió que tuviera un vestido nuevo para nuestra visita a uno de sus amigos pasado mañana, dijo. ¿Un vestido nuevo? ¿Con qué dinero, señorita Nicola? Usaré las cortinas de la cama del dormitorio azul, explicó ella. ¿Crees que alguien de la aldea podría ayudarme? Puedo cortarlo y, como sabes, costuro con rapidez, pero no creo poder terminar un vestido en día y medio. Bessie lo pensó un momento. La señora Gibbons y su hija acaban de hacer nuevas cortinas para el altar de la iglesia. Gracias, Bessie, respondió Nicola. 2 horas más tarde, cortaba su vestido en el suelo de su dormitorio, mientras la señora Gibbons preparaba sus útiles de costura junto a la ventana. Para la tarde, ya tenían el vestido armado. Trabajaron durante todo el día siguiente, y para la hora de cenar, Nicola terminó su vestido. Lo miró y pensó que era tan elegante como si hubiera sido traído de París. El color la favorecía. Su cabello era rubio, pero con reflejos rojizos que se acentuaban con el azul de la seda. Hacía resaltar también la blancura de su piel. Lo había cortado siguiendo el diseño de una revista que le prestara la esposa del vicario. Ya terminado, le pareció que el escote estaba muy bajo, así que le añadió una orla alrededor del cuello y que hacía juego con el polizón. «Es el vestido más hermoso que he visto», exclamó la señora Gibbons cuando se lo probó. «Se ve usted preciosa, señorita Nicola, en verdad». «Gracias, señora Gibbons. Solo espero que lo mismo opine mi hermano», respondió ella.
aunque pensó que era más importante que así opinara el marqués. Entonces se rió de sí misma. Cada vez que Jimmy hablaba de él, daba a entender que era demasiado arrogante y muy rico. Sin duda, no prestaría atención a alguien tan insignificante como ella. Nicola había hecho preguntas acerca de él. Averiguó que era un gran atleta, que montaba sus propios caballos en carreras de obstáculos, y aun cuando Jimmy fue bastante vago al respecto, se sabía que era un experimentado viajero. ¿A dónde viaja?, preguntó Nicola. Por todo el mundo, respondió Jimmy. Y todavía se da tiempo para coleccionar pinturas. Tiene una de las mejores colecciones de toda Inglaterra. Por supuesto, la ha formado su familia a través de generaciones. ¿Y él la enriquece? Es evidente, o no tendríamos por qué ir. ¿Y qué más hace? Divertirse. Bien puede darse el lujo de hacerlo. ¿Y no se ha casado? Jimmy se rió. Jura que nunca lo hará. ¿Por qué? Sin duda, querrá un heredero para su marquesado. Jimmy se encogió de hombros. Tal vez sufrió una desilusión de amor, o tiene aberración. A que el matrimonio lo esclavice. De cualquier modo, es un soltero empedernido, así que no tiene objeto que coquetees con él. No estaba pensando en hacerlo, protestó molesta Nicola. No hizo más preguntas, pero sola se dijo que el marqués le parecía alguien demasiado atemorizante. Desearía que fuéramos a alguna otra parte, se dijo. Sin embargo, sabía que su hermano contaba cada momento. Estaba decidido a obtener del marqués una enorme suma de dinero para invertirla en King's Keep. Los invitados al almuerzo empezaban a mirar el reloj. El marqués pensó con alivio que podría retirarse. Había sido un interesante convivio en la embajada de Francia. Se había encontrado con varias amistades. Lady Lessington, con quien sostenía un romance, llegó a su lado para preguntarle en voz baja: «¿Cenarás conmigo mañana por la noche, Blake? George se va al campo». «Por desgracia, también yo», respondió el marqués, y al ver la desilusión en los bellos ojos de la dama, agregó: «No obstante, te veré la próxima semana». Con una sonrisa en los labios, ella se alejó para despedirse de sus anfitriones. El marqués la observó y pensó que, sin duda, era una de las mujeres más bellas de Londres. A la vez, si era sincero consigo mismo, la pasión que ardiera entre ambos empezaba a extinguirse. Si había algo que le disgustaba mucho, era el término de un romance, pues solo quedaban vagos recuerdos. Su reputación de cruel provenía del hecho de que, en cuanto un romance empezaba a decaer, lo daba por terminado sin vacilaciones. Procedía no solo de forma repentina, sino a veces violenta. Cierto pundonor en él le impedía que aceptara algo que no fuera lo mejor. Era su meta en todo. Deseaba que sus mansiones fueran perfectas y sus propiedades un ejemplo para otros terratenientes. Por supuesto, sus mujeres debían ser las más bellas. Con gran astucia había logrado no ser señalado como libertino, y en cambio era admirado por su discreción. No solo protegía la reputación de las mujeres cuyos favores aceptaba, sino también la suya. Mientras Lady Lessington salía del salón, decidió que no volvería a verla jamás, al menos no de forma íntima, ya que sería inevitable encontrarla en fiestas y reuniones. Mas como sabía que no era su primer amante, estaba seguro de que ella encontraría a otro para sustituirlo. A la vez, no podía evitar pensar que le sería difícil. Sin ser vanidoso, sabía que era un hombre de una postura gallarda y también un apasionado amante. Dedicaba un verdadero esfuerzo tanto a sus romances como a sus caballos, y eso era decir mucho. Subió a su carruaje, que lo esperaba afuera, y tomó la rienda. Mientras avanzaba se preguntó, ya que había terminado con Lady Lessington, quién sería la siguiente a la que cortejara. Ella dejaría un hueco en su vida y necesitaba encontrar a una mujer hermosa. Así disfrutaba aún más de la búsqueda de una nueva y exótica belleza. Era el mismo placer que gozaba con una buena cacería o de participar en las carreras de obstáculos, donde invariablemente era el ganador. Vagamente recordó a una mujer de espléndida cabellera rojiza que había visto la noche anterior en la casa Carton. Su cabellera le pareció rara y hermosa, y no le costó trabajo recordar su rostro. Era, en verdad, hermosa. Solo tenía que preguntarle al príncipe de Gales, su anfitrión, para saber quién era. Cuando supiera más de ella, pensó,
podría sufrir una desilusión. Sin embargo, por el momento, era algo en qué pensar. El marqués dirigió sus caballos hacia el palacio de Buckingham. Era un tiro que había comprado en fecha reciente a un amigo aristócrata que necesitaba con urgencia una fuerte suma de dinero. La pareja de castaños, pensó, le había costado demasiado, pero al mismo tiempo hizo un favor a su amigo. Así que no escatimó el precio y los caballos lo valían. Se dio cuenta de que mucha gente lo observaba, y no solo a él, como de costumbre, sino también a sus postas. Serían, pensó, dignas de sus caballerizas, ya que contaban, en su opinión, con los ejemplares más finos de Inglaterra. Y lo mismo podía decirse de sus cuadras de caballos de carreras en Newmarket. Recordó que tenía 2 inscritos para las que se llevarían a cabo la semana siguiente. Aún no decidía a quienes invitaría para esa ocasión. Lo haría cuando regresara a su casa en la avenida del Parque. Su secretario llevaba ahí el registro de todas las invitaciones que había hecho o recibido para los siguientes 2 meses. Se dirigió hacia la calle Downing y preguntándose para qué lo habría mandado llamar el primer ministro. El mensaje parecía tan urgente que no pudo ignorarlo, aun cuando había sido un inconveniente porque tenía otros planes para la tarde. «Espero que Lord Beaconsfield no me entretenga mucho», se dijo. Además, siempre le agradaba ver a Benjamin Disraeli, quien fuera ascendido a la nobleza el año anterior. El marqués pensaba, igual que su majestad, que era sin duda el mejor primer ministro que Inglaterra podría tener en ese momento. La reina mostraba preferencia por Lord Beaconsfield. Aunque bautizado en la fe cristiana a los 13 años, había nacido en una familia judía. El marqués era un hombre astuto. Sabía que, a pesar de su excéntrica apariencia, el primer ministro era el hombre idóneo en el lugar adecuado y en el momento preciso. Su brillante ingenio y hábil tacto diplomático comprobaron lo anterior, incluso a los ojos de sus críticos. El marqués se detuvo frente a la puerta del número 10. Momentos más tarde fue conducido al estudio privado del primer ministro. Lord Beaconsfield se levantó de su escritorio para ofrecerle la mano. «Sabía que mi lord no me fallaría», dijo. «Espero no fallarle nunca a su señoría», respondió el marqués. «Pero, por supuesto, me pregunto qué catástrofe ha sucedido». El primer ministro sonrió. Saliendo de detrás del escritorio, le indicó un sillón junto a la chimenea. Era un día cálido. Sin embargo, el fuego estaba encendido. El marqués sabía que a Lord Beaconsfield le desagradaba el frío. Había notado que su piel se ponía casi azul durante el invierno. Esperó mientras el primer ministro retorcía sus largos dedos. Era un gesto característico de él cuando estaba pensando. Finalmente, espetó. «Su Majestad la Reina se ha puesto histérica». Si esperaba sorprender al marqués con su comentario, no lo logró. «Supongo que se debe a la situación que prevalece entre Rusia y Turquía, señor ministro», comentó. Los labios un tanto protuberantes de Lord Beaconsfield se movieron en una sarcástica sonrisa. «Es verdad, nos han informado que los rusos casi llegaron a Adrianópolis, que está a solo 90 kilómetros de Constantinopla». Lord Richmond enarcó las cejas. «¿Han llegado tan lejos?» «La información es la correcta», respondió el primer ministro. «Y su majestad está furiosa. Durante meses ha intentado prevenir al gabinete sobre ese peligro. Deduzco que Turquía no es el asunto principal. Realmente se trata de la supremacía rusa o inglesa en el mundo». «Exacto», asintió el primer ministro. Se rió. «Debí haber supuesto, mi querido marqués, que su señoría estaba tan enterado de la situación como yo mismo. Me halaga, no obstante. Me he dado cuenta de los temores de la reina y hablo mucho acerca de ellos la última vez que estuve a visitarla en Windsor». El primer ministro suspiró. «Aquí en confianza amenaza abdicar». El marqués dirigió una mirada interrogante al primer ministro, quien prosiguió. «Esta mañana me escribió, lacónica. Si Inglaterra va a besar los pies de Rusia, la reina no participará de la humillación de Inglaterra y renunciará a la corona». «Palabras determinantes», opinó el marqués. «Sin embargo, dudo mucho que su majestad abdicara». Continúa en su nota diciendo, añadió Lord Beaconsfield, «Oh, si la reina fuera un hombre, ¿cómo le gustaría dar a esos horrendos rusos, en cuya palabra no se puede confiar, una tremenda paliza?» El marqués se rió divertido. «Es espléndida», exclamó. «Ni siendo hombre lo haría mejor». «Estoy de acuerdo con su señoría», respondió el primer ministro.
Mas lo que la reina desea por el momento, y yo también, es recabar mayor información. Lord Beaconsfield dirigió una mirada directa al marqués y se hizo una pausa. Finalmente, el marqués comentó: «Empiezo a comprender dónde entro yo en esto. ¿Qué debo hacer? Lo que se necesita es información de primera mano, dada por alguien que no esté involucrado en esta situación». «Información de primera mano», repitió el marqués. «¿Cómo sugiere mi lord que yo la consiga?» Lord Beaconsfield se inclinó hacia adelante. «Nadie es más hábil que su señoría cuando se trata de averiguar la verdad». «Pude haber tenido suerte en algunas ocasiones del pasado», respondió el marqués. «Sin embargo, esta situación es muy diferente, porque Inglaterra no está involucrada». «Tal vez tengamos que estarlo», expresó con sencillez el primer ministro. «¿De qué forma?», preguntó Lord Richmond. «Quizá tengamos que hacer un despliegue de fuerza cuando ya no basten las palabras». «¿Qué desea concretamente, mi lord, que haga yo?», preguntó el marqués con resignación. «Que parta enseguida en una misión secreta y averigüe todo cuanto pueda». «Así de sencillo», exclamó el marqués en tono irónico, mientras hacía un gesto teatral abriendo los brazos. «Sé que no será fácil», admitió el primer ministro. «No obstante, la reina confía en su señoría y también yo. Habla usted ruso y tiene una habilidad especial, como bien lo sabe, para llegar a la raíz de un problema cuando todos los demás han fracasado en hacerlo». El marqués suspiró. «¿Desean que parta de inmediato?», Su Majestad sugirió, y yo estoy de acuerdo con que el mejor plan es que viaje en tren hasta Atenas y de allí inicie un crucero en su yate hacia Constantinopla, haciendo contacto con varias fuentes de información que le son tan bien conocidas a su señoría como al Ministerio del Exterior. «No me parece ningún viaje agradable el que me está sugiriendo», comentó el marqués. Al decirlo, pensaba en la incomodidad del trayecto en tren a través de toda Europa, como si leyera sus